Seguimos en vivo por la pantalla de DNews este lunes 14 de julio de 2025 y nos había quedado pendiente terminar de completar la situación de los mercados mundiales, la situación comercial que se ha generado a partir de los nuevos aranceles anunciados por Donald Trump. Veíamos cómo el 30% a México no mostraba por lo menos una reacción desesperada de Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, sino la convicción de que esto se va a poder resolver a través de la negociación como pudo en el pasado. Me parece que hay más preocupación en el lado de Europa, entre otras cosas porque es mucho más difícil para Europa negociar, porque son 27 países, algunos con ideas muy conservadoras en materia económica, con una concepción muy reacia al cambio y con mucha dificultad para reaccionar con rapidez. Y entonces el riesgo aquí es que esto exaspere a Trump y que por lo tanto Trump termine materializando la amenaza de un 30% de aranceles, que es lo que le envió en una carta a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Repasemos primero la carta que le envió este fin de semana. Una carta que vas a ver que tiene una estructura muy parecida a la que le envió también a Claudia Sheinbaum o la que le había enviado antes a los presidentes de Corea del Sur, primer ministro de Japón. Es un gran honor para mí escribirle esta carta y el hecho de que Estados Unidos ha aceptado seguir trabajando con la Unión Europea a pesar de tener uno de los mayores déficits comerciales de la historia con ustedes. Sin embargo, hemos decidido seguir adelante, pero solamente que con un negocio y con un comercio más equilibrado. Por lo tanto, lo invito a participar en la extraordinaria economía de los Estados Unidos, el mercado número 1 del mundo por lejos. Durante años hemos discutido nuestra relación comercial con la Unión Europea y hemos concluido que debemos dejar de lado estos problemas de déficit comercial que tenemos y que nos ponen en peligro a través de los aranceles y de las políticas pararancelarias y de las barreras comerciales que ustedes establecen contra nosotros. Nuestra relación ha sido lamentablemente lejos de ser recíproca. Así que desde el 1 de agosto vamos a cobrarle a la Unión Europea un arancel del 30% de los productos que se envían a los Estados Unidos. Y luego, con el mismo recurso, le recuerda a la Unión Europea y le advierte que cualquier arancel que adopte la Unión Europea en términos recíprocos con los Estados Unidos para, de alguna forma, tratar de equilibrar esta amenaza, va a ser respondido con una suba igual a la que va a adicionar otro 30% más. ¿Qué respondió la Unión Europea? Que ya venía negociando y ya venía discutiendo porque se sabía que esto iba a pasar. Lo hablamos la semana pasada con Juliana González y ahora lo vamos a volver a hablar con nuestra colega de la Deutsche Welle en español. Se sabía que esto se venía, entonces ya había negociaciones sobre la mesa. Porque en definitiva acá lo que pasa es que en estos 90 días que había dado Trump desde el 2 de abril no hubo ningún avance significativo en las negociaciones con la Unión Europea. Trump quiere modificar muchas cuestiones que la Unión Europea o no está dispuesta a modificar o por su propia estructura burocrática no puede modificar, al menos no en el mediano plazo. ¿Qué respondió von der Leyen, la presidenta de la Comisión? Lo siguiente. Un 30% de aranceles sobre las exportaciones europeas dañaría a las empresas, a los consumidores y a pacientes de los dos lados del Atlántico. Vamos a seguir trabajando para que haya un acuerdo antes del 1 de agosto. Al mismo tiempo, estamos preparados para salvaguardar los intereses de la Unión Europea sobre la base de contramedidas proporcionales. Una decisión que entonces es, por un lado, decir vamos a negociar, pero si las negociaciones terminan fracasando, bueno, estaremos dispuestos a adoptar contramedidas, es decir, aranceles recíprocos como los que en su momento se aplicaron o por lo menos amenazó con aplicar la Unión Europea cuando Estados Unidos anunció, por ejemplo, los aranceles contra el acero y el aluminio, que son aranceles que golpearon fuertemente a la industria europea.
hubo un anuncio que después sobre el cual dio marcha atrás la Unión Europea porque claramente hay una decisión de no, de alguna forma, provocar a Estados Unidos, pero además de no dañar aún más a los productores, proveedores y consumidores europeos que se verían dañados con una guerra comercial. Vamos a la situación de los mercados para ver en vivo qué está viendo hoy el sistema financiero global. Bueno, fíjate qué interesante. Cuando nosotros nos desplazábamos al 2 de abril y veíamos los primeros anuncios de Estados Unidos y del gobierno de Trump en materia arancelaria, cuando empezaban a subir los aranceles, veíamos que los mercados caían, sufrieron las peores caídas en años los mercados. Los mismos índices bursátiles que hoy están en verde. Fíjate, el índice Dow Jones, las principales empresas industriales que cotizan en Wall Street, 0,6% arriba. Es un número neutro, pero quiero decir, no está en rojo. El Nasdaq 100, las principales empresas tecnológicas, hoy 0,19 cotizando al alza. El S&P 500, las 500 más grandes de Estados Unidos, está en un número neutro, 0,03% arriba. Es interesante. Eso, por ejemplo, respecto de las bolsas de Estados Unidos. Fíjense, la bolsa de Canadá, a pesar de que la semana pasada también hubo anuncios para Canadá, 35% fue el anuncio de Trump de aranceles para Canadá a partir del 1 de agosto, está en verde también. Después tenemos la bolsa de Brasil, el Bovespa 0,6 abajo, la bolsa de México 0,7. Bueno, ahí en México hay una reacción negativa, pero moderada. El Merval cayendo 0,13. Bueno, ¿qué estamos viendo? Que por lo menos en lo que respecta a las empresas estadounidenses, no hay preocupación evidentemente por esta ronda de aranceles. Es muy diferente el escenario al que se había producido en el día de la liberación. Bueno, ¿qué pasa con Europa? A ver, con las bolsas europeas que ya están prácticamente muy cerca del cierre. Resultados mixtos. Fíjense, si esto nos trasladáramos, insisto, al 2 de abril, 3 de abril, 4 de abril, eran caídas muy bruscas en todos. Acá ves resultados mixtos. El DAX abajo sí, pero 0,30, no tanto. El Eurostoxx, que nos da las 500 más grandes que cotizan en Europa, 0,25. Bueno, no cuenta aquí la Bolsa de Londres porque no está dentro de la Unión Europea. Reino Unido ya llegó a un acuerdo con Estados Unidos, así que no contamos Reino Unido acá. Pero fíjense, la Bolsa de París, es el CAC 40, 0,27 abajo. El IBEX de España está arriba, 0,30. La Bolsa de Suiza, 0,01. La Bolsa de los Países Bajos, 0,11 abajo. Son o caídas muy leves o directamente una situación estable. ¿Por qué pasa esto? Porque el mercado le perdió el miedo a Trump. Cuando Trump había asumido, había temor a que Trump fuera por una agenda radicalmente proteccionista que verdaderamente provocara caídas comerciales a gran escala. Cuando Trump mostró que no estaba dispuesto a eso, que amenazaba pero luego daba marcha atrás, que mostraba el martillo pero el martillo nunca lo terminaba de bajar y que en definitiva al día de hoy, después de 6 meses, el arancel lo subió al 10% para sus socios comerciales, no al 50, al 60, al 80, está en el 10%, que es un arancel procesable, y que la guerra que parecía más complicada, que era con China, hoy se resolvió con aranceles del 30% de Estados Unidos a China y de 10% de China a Estados Unidos. La sensación es que tarde o temprano va a terminar habiendo una negociación, por lo tanto no hay pánico. Claro, ¿cuál es el problema? El riesgo que tiene aquí Trump es que entonces los otros líderes no quieran ceder, no quieran negociar. Y eso le está pasando también con el propio Lula, con el presidente de Brasil, con el que, recordemos, en el marco de esta guerra desatada, la semana pasada anunció que el 1 de agosto pasaría a pagar 50% de aranceles. Brasil, no en nombre de cuestiones comerciales, sino en nombre de cuestiones geopolíticas, la persecución a Bolsonaro, la persecución a Twitter, hoy X. Bueno, en este momento hay muchas reuniones que se vienen dando dentro del gobierno brasileño. Están reunidos Fernando Haddad, que es el ministro de Hacienda, Geraldo Alckmin, que es el vicepresidente, que también está a cargo de las gestiones comerciales. Hay reuniones con empresarios y se está calibrando la respuesta que le va a dar Brasil a Trump por los aranceles con los que le prometió aplicarle desde el próximo 1 de agosto. Pero, en medio de esto, Lula se permitió un video un poco gracioso para con el presidente Trump. A ver. Eu encho para jabuticaba de manhã, porque eu duvido que alguém que chupe jabuticaba fique com mau humor. Eu vou levar jabuticaba para você, Trump. E você vai perceber
sabe, que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, sabe, não precisa de briga tarifária, precisa de muita união e de muita relação diplomática. É isso. Bueno, le convidó a Trump algo dulce, la jabuticaba, una fruta que es conocida un poco como la uva de Brasil. La podés ver, es muy parecida a la uva en cuanto a su forma, incluso también en el sabor. Y es una fruta que habitualmente tiene que ver justamente con el compartir y con lo dulce y con, de alguna forma, tratar de bajar la tensión. Bueno, te diría que es un gesto de distensión de Lula, que se corre un poco aquí del discurso más patriotero y más, de alguna forma, confrontativo frente a la decisión que tomó Trump. Así que mientras se decide cómo podría Brasil responder a el anuncio de aranceles de Trump, me parece que esto es un gesto que marca que, en definitiva, Brasil va a tratar de negociar primero antes que hacer grandes anuncios de reacciones y de retaliación a las medidas de Trump. Nos vamos a Europa entonces, perfecto. Nos vamos a ir entonces ahora al contacto de Juliana González, nuestra compañera de la Deutsche Welle, justamente para ver cómo reacciona Europa a las medidas anunciadas por Trump. ¿Qué tal, Juliana? Un gusto saludarte, Darío. Los principales socios comerciales de Estados Unidos han intentado tácticas que van desde el apaciguamiento hasta esas represalias para evitar un aumento de aranceles. La mayoría han salido con las manos vacías. Este es el caso más reciente este fin de semana de México y de la Unión Europea. En concreto, el bloque europeo estaba confiado hasta el sábado en que la negociación comercial con los Estados Unidos de Donald Trump conseguiría mantener tan solo ese arancel general del 10%, es decir, evitaría así el famoso arancel del 20% del día de la liberación, como lo había anunciado Trump en abril, y intentaría circunvalar el de los vehículos. Los cálculos del presidente han sido ampliamente desacreditados por economistas y cifras que muestran que en realidad la Unión Europea no cobraba aranceles del 39% a los Estados Unidos, sino que tan solo eran del 2,5%. Pese a todo y a lo ilegales que se consideran estos aranceles de Trump, entre los negociadores europeos soplaban vientos de esperanza hasta la llegada de la carta del presidente estadounidense, donde anuncia que los aranceles serán ahora del 30% a partir del 1 de agosto y que en caso de que el bloque europeo decida tomar contramedidas, ese mismo porcentaje que se pretende incrementar del lado de los europeos sería sumado al 30% base que ofrece Donald Trump. La carta fue recibida con gran decepción e interpretada como una escalada. Pero además siembra dudas de que sin importar lo negociado, Trump decida que quiere ir por más o forzar incluso decisiones en áreas ajenas al comercio como la defensa. La postura de Bruselas, encargada de la política comercial de los 27 países del bloque europeo, es que seguirá adelante con las negociaciones y que las medidas de represalia que ya tiene decididas serán aplazadas hasta agosto. Los más afectados en Europa con estos aranceles de Trump son las industrias automotrices y farmacéuticas de, por ejemplo, Alemania e Italia. Este mismo fin de semana, y como muestra de que la Unión Europea intenta encontrar salidas al problema creado por los Estados Unidos, Ursula von der Leyen anunció la intención política de crear un acuerdo de libre comercio con Indonesia, uno de los países más poblados del mundo. Bruselas quiere terminar este 2025 con acuerdos comerciales en firme con países como India y Tailandia, y la tan esperada ratificación del acuerdo con el Mercosur, y asimismo busca reducir los resquicios que quedan de barreras comerciales intraeuropeas. Y es que, visto en detalle, prácticamente 2/3 partes del comercio de los países del bloque europeo ocurre entre ellos mismos. Y con esta información yo me despido de ti, Darío, y de todos ustedes desde los estudios de DW en Berlín, y hasta la próxima.